Y vamos a leer uno de los últimos textos, el último texto que habló nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Y el último texto, los que tienen la letra roja del Nuevo Testamento, es el último. Amén. Dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Es en Hechos, libro de los Hechos 1. Amén. Amén. 1:8. Este texto es poderoso, hermanos. Amén. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Estoy un poco mal de la garganta, ya tiene como 3 días, estoy mal de la garganta, pero le dije a mi hermano pastor ayer, si estoy más ronco, usted va a predicar, porque ya cuando se trata de hablar más, como que se pone uno peor. No sé si a usted le ha pasado, pero pedimos, confío en el Señor que Él me va a ayudar. Amén. Y este texto me lo dio el Señor ayer. Me lo dio ayer el Señor. Yo estaba pidiéndole al Señor. Y en la noche yo le pedía al Espíritu Santo que me diera poder, que me diera fuerza. Y antenoche no pude recibir nada. Pero ayer, cuando le pedí al Espíritu Santo, hice una oración muy diferente, porque siempre le pedía para mí solamente, y le decía, Espíritu Santo, dame de ti, dame poder. Pero cuando yo le pedí ayer diferente, le dije al Espíritu Santo, quiero hacer algo diferente. Y cuando yo empecé a decirle, Señor, no nomás me des poder a mí, sino dale también ese poder a mi familia, dale ese poder a la iglesia, a cada uno de mis hermanos que están en tu pueblo, dale ese poder. Y cuando dije eso, algo muy diferente, algo pasó, algo que me sentí muy bien. Y yo sé, hermanos, que el Espíritu Santo, que siempre nos ayuda, que siempre está con nosotros en cualquier momento que nosotros lo necesitamos. Es que sin el Espíritu Santo podemos predicar por predicar nomás, cantar por cantar, hablar por hablar, porque no hay poder sin el Espíritu Santo. Pero cuando llega el Espíritu Santo, cambian todas las cosas. Jesucristo le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede estar con vosotros el Espíritu Santo. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Espíritu Santo, y Él les dará poder, Él los guiará.
Y ese poder, hermanos, es que la iglesia necesita. Aleluya. Sin el Espíritu Santo somos una iglesia fracasada. Y la iglesia somos nosotros. No son las paredes. No es ninguna religión. Porque la iglesia somos nosotros. Aleluya. Y entonces, lo que hoy en día pasa en el pueblo del Señor, que nos conformamos cada vez que sentimos un poquito la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo no es de que va nomás dar un poquito de su presencia y es todo. El Espíritu Santo es para que viva en nuestra vida, para que esté con nosotros todos los días. Amén. Amén. El Espíritu Santo no es una visita parcial nomás. Porque hay veces que con un poquito que sienta la presencia de Dios, ahí cada 8 días o cada 15 días, con eso nos conformamos. Y por eso no vive el Espíritu en nosotros. Pero cuando nosotros hacemos del Espíritu una habitación y nosotros le decimos al Espíritu que viva en nosotros, es cuando vamos a recibir el poder que necesitamos. Y cuando recibimos ese poder nos va a motivar, nos va a guiar, nos va a sustentar. Es por eso que hoy en día a la iglesia no le gustan los cultos de oración, no le gustan los ayunos, no le gusta la búsqueda con Dios, porque no tiene el poder. Cuando Jesucristo vino a la tierra, se quedaron 500 personas. Pero como no había llegado el poder, 10 días y no había llegado el poder. Cuando iban pasando los días, tal vez 7 días, 8 días, ya iba menos. Cuando llegó el Espíritu Santo, nomás había 120 que recibieron ese poder. Y si aquí se nos dice, va a haber una búsqueda de Dios una semana entera para poder recibir ese poder. Yo le aseguro, hermano, que si estamos unos 20, al último, quizás el último día de una semana, va a haber como unos 3 o 4, cuando mucho. Quizás al primer día vengan más, al segundo día va a disminuir, al tercer día va a ir disminuyendo. Y eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Y le dijo Jesucristo, y no se vayan de ahí hasta que reciban el poder. Porque yo lo guiaré durante de pocos días. Sí, amén. Y si la iglesia no tiene el poder, que es el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a ser cristianos fracasados. Que nos vamos a conformar con 3 cuartos de ayuno ahí cada 15 días. En estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, el cristiano tenemos que buscar a Dios
No menos de 2 o 3 días por semana. Porque la situación que estamos viviendo, que estamos en los últimos días, es para que nos preocupemos. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es jugar a la iglesia, a la iglesita. Esto es serio, hermanos. Pero buscar a Dios sinceramente, que todos estemos unánimes esperando ese poder. Y eso nomás es el comienzo, porque hay niveles de cuando llega el Espíritu Santo y son bautizados. Y cuando uno es bautizado hay niveles. Después de ser bautizado tiene uno que llenarse del Espíritu diariamente. Buscar a Jehová, a Dios. Ir creciendo y creciendo. ¿Y para qué vamos a querer el poder? ¿Para irnos de vacaciones? El poder, hermanos, lo da Dios. Porque vamos a tener una guerra espiritual. Y esta guerra no es con el hermano. Esta guerra no es con sangre o carne, sino contra potestades. Tenemos que tener una visión. Si no hay esa visión espiritual, cualquiera nos engaña. Cualquiera nos engaña. Puede hasta venir una persona con maldad aquí a la iglesia, una persona satánica, y no vamos a poder discernir, porque no hay esa visión. Al apóstol Pablo y a Silas, una divina los quería engañar, y le fue de la manera que quizás a ellos, si hubieran estado en la carne, ellos se hubieran puesto alegres. Y le dijo: mira, a ellos tienen que escuchar porque ellos son siervos de Dios. Y en cierto aspecto, ella tenía la razón. Pero como ellos tenían discernimiento, ellos pudieron discernir por dónde el enemigo, con su astucia, estaba tratando. Pero ellos tuvieron esa lucha espiritual y pelearon. Contra nosotros se nos levanta tempestades y a veces andamos llorando. A veces no sabemos qué hacer porque carecemos de ese poder, hermano. Pero es el momento que nos llenemos, que busquemos a Dios, hermano. Es el momento, no es tarde. ¿Cómo vas a enfrentar, hermano? Porque esto no es de que ya llegamos a conocer las cosas de Dios y ya tenemos una garantía. Esta lucha se pelea hasta el final, hermano. Esto no es de correr, de salir corriendo.
Me dice un hermano, me dice, yo me voy a salvar, me dijo. Pero él es católico. Y le digo, ¿y por qué te vas a salvar? Porque yo no le hago nada a nadie, yo me porto bien. Le digo, pero eres borracho, tienes malas palabras, ¿cómo te vas a salvar? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, una cosa tener buena forma social, ser sociable con la gente, y otra cosa muy diferente, que no vivas en santidad. Dice la palabra de Dios, yo le dije, dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. ¿De qué forma se va a salvar uno? Dice la palabra de Dios, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Somos pecadores, hermanos, lo sabemos. Pero estamos buscando esa perfección. Hay algún día cuando Cristo venga, hermano, la recibiremos. Él viene muy pronto a levantar su pueblo. Y tenemos que hacer un lado, hermano, lo que nos pueda impedir. Las malas costumbres, las cosas que nos puedan apartar de perder la salvación y agarrarse de la promesa de Dios. Es la única alternativa. Quizás alguien dirá, ¿y de cuál poder es que necesitamos? Porque si vienen personas inválidas, se van inválidos, no son sanos. No hay profecía con frecuencia. No hay milagros con frecuencia que son dones del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos puesto en la brecha. Porque la cobardía nos ha envuelto y no nos hemos puesto en la brecha como verdaderos hijos de Dios que recibimos el Espíritu Santo. Porque para llegar a tener un poder de parte de Dios es tener el Espíritu Santo. Y después del Espíritu Santo, empezar una búsqueda a llegar a tener la unción. Después del Espíritu Santo, buscar la unción de Dios. Para que empiece el Señor. A que empiece el Señor a derramar esos dones. Muchas personas reciben los dones cuando son llenos del Espíritu Santo. Pero se tiene que combinar con la búsqueda con Dios para que Dios pueda usarnos y para que esos dones puedan fluir. Porque si no hay una búsqueda grande de parte de Dios, entonces podemos tener dones, pero pueden estar apagados, no pueden estar activados. Se nos hace fácil orar por una persona que tiene una enfermedad muy sencilla. Pero cuando una persona tiene una enfermedad terminal, o es una persona que está inválida en una silla de ruedas,
Se ha visto como que la fe le falta al que va a orar por esa persona. Pero cuando llegó el poder con los discípulos, con la pura sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Todos ellos tenían ese poder. Eran usados por el Señor. Pero fueron personas que se levantaron, hermanos, y le creyeron al Señor. Hoy en día las iglesias, hermanos, están dormidas. En muchas iglesias solamente hay muchas promesas y promesas. Pero Isaías 52:1 dice: levántate, levántate. Aleluya. Aquí no dice que despertemos, dice despierta, dice despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Este texto nos está diciendo que despertemos. No esperemos, hermanos, que vamos a llegar a ser usados por el Señor. Por un medio ayuno hay cada 15. Una vigilia a lo lejos. ¿De qué forma, hermano? Es tiempo, hermanos, que nos paremos, nos levantemos en la brecha. Las almas se siguen perdiendo. El pecado se ha multiplicado. Ahorita ya está ese que le llaman el Papa, ya cambió hasta los mandamientos. Ya cambió los 10 mandamientos. El presidente de esta nación ya blindó a los homosexuales. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Ya les dio una protección que no cualquiera puede ni decirles nada. Cualquiera te puede discriminar. Cualquiera te puede decir lo que sea. Pero a ellos ni que los toquen. A las personas del mismo sexo las blindó ya. Donde se ha corrompido esta nación y todas las naciones, no nomás esta, se han corrompido, hermanos. Y las almas engañadas por Satanás se están yendo al infierno. Y nosotros solamente estamos esperando que va a venir el poder, que va a venir y va a venir. Pero solamente estamos esperando, pero no estamos haciendo nada. Es tiempo, hermanos, de que la iglesia despierte. Dice, despierta y vístete de poder. ¿Y de qué vestidura está hablando? Que nos vistamos de poder. ¿De qué vestidura?
Es que Cristo viene por su iglesia pura. Una iglesia que se levante, que diga, me voy a poner esa vestidura de poder. Una novia, cuando se va a casar, ¿qué hace? Se arregla. Se arregla, se asea primero. Se asea primero antes de ponerse el vestido. Así nosotros, hermanos, tenemos que arreglarnos primero para que cuando nos pongamos el vestido, la vestidura de poder, ya no lo manchemos. Porque Cristo nos compró con su sangre preciosa. Él nos ha perdonado. No lo merecíamos. No merecíamos el perdón. Y nos sacó del fango, de la perdición, de los vicios, de todo. Cristo nos hizo libres. Y si Cristo, hermano, te hizo libre, es porque quiere que nos pongamos esa vestidura. Porque Él viene a levantar su iglesia, su pueblo. Y hoy en día las iglesias se han corrompido. Hay iglesias solamente nomás por el puro dinero. Hay iglesias que hacen programas y cobran las entradas a la iglesia. Si va un pobre borrachito no va a poder entrar. No va a poder pagar la entrada. Porque iglesias toman pura finanza. Pero aquí la Biblia nos habla de un poder gratuito. Un poder, hermano, que lo puedes tener gratuitamente. Solamente búscalo y desealo. Y decirle al Espíritu Santo todos los días: Espíritu Santo, te necesito. Sin ti no soy nada. Necesito tu poder. Necesito ser lleno cada día. Sí, amén, amén. El mundo de las tinieblas se da cuenta cuando tu lámpara empieza a alumbrar. Se da cuenta. Dios se da cuenta, hermano, cuando lo empiezas a buscar. Y no solamente Dios, el enemigo se da cuenta. Los satánicos se dan cuenta. Alrededor de donde uno vive hay satánicos, hay brujos. Ellos se dan cuenta. Pero aunque vayan y nos echen maldiciones, o vengan y echen maldiciones a la iglesia, no van a poder. Porque estamos cubiertos con un poder que es poderoso, que es la sangre de Jesucristo. El pueblo de Dios tiene ese poder, hermano. Y ese poder hay que usarlo en el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos las armas, hermano. A veces nos pasa como aquellos que tienen armas pero no las saben usar. Como aquellos infantes, aquellos que son por primera vez,
que tienen que empezarles a enseñar cómo se usan las armas. Nosotros tenemos, hermano, la victoria. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es poderoso. Él tiene todo el poder. Él murió y resucitó al tercer día. Se levantó y tiene el control. Por eso le decimos, le tenemos que decir a Cristo todos los días: toma el control de mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Si ya te busco, Señor, no permitas que vaya yo a caer en alguna tentación. Y buscar cada día, cada día. No nomás cuando venimos a la iglesia. Cuando vengamos a la iglesia es para traer bendición a la iglesia, para traer algo. Hay personas que nomás les gusta querer llevar y llevar. Está bien, hermano, pero también busquen en su casa. En vez de ver novelas, de ver la tele, hay que buscar al Señor, hermano. Yo sé que a más de alguien no le pueda gustar la palabra, pero cuando el Espíritu de Dios confronta, hermano, a mí me ha confrontado muchas veces. Y cuando me ha confrontado muchas veces de los errores que yo cometí en el pasado, siento que en ese momento me está cayendo duro. Un día hasta el pastor me sobó. Dice: yo lo sobo, hermano, para que no le duela tanto. Pero como yo me alegro, porque yo digo, fueron errores que pasé en el pasado. Cristo me perdonó. Y yo estoy seguro que Cristo me perdonó. Lo único que tengo que hacer es no volverlo a hacer. Y permanecer en el Señor. ¡Aleluya! Si uno se sacrifica por el Señor, para hacer algo para el Señor, lo hace uno para el Señor, hermano. De ahí para adelante siempre va a haber más de alguien que te va a estar señalando tu pasado, tu fracaso. Pero todo tiene perdón cuando viene uno a los pies de Cristo. Y aunque lo señalen a uno y lo juzguen, pero yo sé que mi recompensa viene del Todopoderoso. Amén. Y que si Él está con nosotros, hermano, Aleluya. y es muy importante, hermano, la búsqueda con el Señor. Es muy importante, hermano. Hay que buscarle al Señor. Dice: mientras pueda ser hallado. Llamarle tanto que está cercano. Bendito Dios, aleluya. ¡Aleluya! Lo que hiciste en el pasado, hermano, eso quedó atrás. Pero si ahora mismo tú te levantas como un guerrero y le buscas al Señor a como debe ser, y si lo hacemos, hermano, varias personas, le aseguro, hermano, que aquí va a haber cosas que ni te las imaginas ahorita. Gloria a Dios. Pero tenemos que hacer la diferencia. Lo que vaya a pasar, lo tenemos que provocar nosotros. Lo tenemos que buscar. Lo tenemos que pelear.
Porque las cosas no van a suceder como en cosas de un milagro. Las cosas las tenemos que buscar. Todos tenían un propósito. Los siervos de Dios que ayunaron lo hicieron con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? La reina Esther, cuando iban a matar a los judíos, convocó ayuno por 3 días. Hasta los animales ayunaron, pero con un propósito. Daniel ayunó 21 días, pero con un propósito también. Y todos los siervos que lo hicieron con un propósito. Si tú, hermano, lo quieres hacer, tienes que saber cuál es tu propósito. Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Quizás no sepas cuál sea tu asignación de parte de Dios. Pero cuando haya un propósito y tú dices, yo voy a ayunar 3 días, pero con un propósito. Y si tú no ves la respuesta, tienes que seguir adelante buscando ese propósito. Cuando se ponen las necesidades aquí, cuando dicen, hermanos, ¿cuántos traen necesidad? Vamos a orar. Hay una ventaja y una ventaja y una desventaja. Y se la voy a decir cuáles son. La ventaja es que te van a ayudar los hermanos a orar por esa necesidad. Y la desventaja, ¿quieres saberla cuál es? La desventaja es que el enemigo se va a dar cuenta qué petición estás poniendo y se va a oponer para que no conteste esa petición. Porque eso le pasó a Daniel y a todos los siervos. El enemigo se opuso para que esa petición no llegara al cielo. Pero si tú permaneces firme y permaneces, vas a recibir esa contestación. Si tú no te das por vencido, vas a recibir esa bendición. Sí. Por eso yo me alegro por los hermanos cuando hay alguien que tiene ese don de lenguas. Y hasta canta y ora en lenguas angelicales. Porque el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, no entiende ese idioma celestial. No la conoce. Se confunde. Y esa oración llega directamente al cielo, y aunque el enemigo quiera saber qué es para hacer frente, no sabe. Estaba viendo una policía de El Salvador, que como el Señor la usa en la calle, predicando, con otros 2 policías. Y ella ora en lenguas ahí, en la calle. Y llegan las almas y se convierten a Cristo. Y ella dice eso. No importa que se burlen de mí, que estoy hablando lenguas. Pero yo lo hago para que el enemigo no entienda lo que estoy hablando, dice. Y siempre cuando usted se va a levantar, hermano, cuando se va a levantar, cuando usted quiere el poder, tiene que hacer silicio. Tiene que levantarse.
y seguir adelante. Cuando los siervos se ponían en silicio. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Ponerse en silicio. Ellos se ponían una capa que les hostigaba en su piel. A veces se llenaban la cabeza de polvo, como el siervo Job 15:16, que se puso en silicio. Ponerse en silicio ya últimamente la gente es cuando se pone de luto, pero nosotros nos vamos a poner a buscar la llenura de Dios, y eso es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque si queremos poder, hermanos, si queremos la victoria, eso cuesta. Esto no es nomás de un día para otro. Esto lleva sacrificio, lleva meses, años, búsqueda con Dios en oración. No nomás cuando vengamos a la oración los lunes, sino todos los días, hermano. Es muy importante, como una vez nuestro hermano pastor decía que no le damos a Dios lo que le corresponde, que son 2 horas, 40 minutos diarios, cada 24 horas. Le tenemos que dar a Dios, hermano, lo que corresponde, buscarle más y más. Y cuando tú te metes, después vas a querer más. Ya te vas a olvidar de todo. Vas a apagar el teléfono. Aleluya. Porque tienes algo personal con Dios. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que buscan a Dios, que ayunan trabajando y trabajando. No, hermano. Cuando vas a buscar a Dios, búscalo en espíritu y en verdad. Concéntrate en el Señor. Apaga todo lo que te sea de distracción. Y apártate para el Señor, en secreto. Cuando habita uno entre los hermanos es bonito, pero en secreto también es más bonito, hermano. Amén. Para la honra y gloria del Señor, hermano, el Señor lo bendiga. Amén.